momento vamos a nombrar también al antígeno B. Pero sí vamos a nombrar también a lo que es esto que se llama lipopolisacárido. Está formado por el lípido A o la endotoxina, está la L, el antígeno osomático, como la O, y el core, o sea, núcleo de unión, sería el core. Pero también tienen antígenos flagelares, son los antígenos H. Y si ustedes recuerdan la reacción y también los pilis, ¿no?, que les sirven para unirse a las células. La reacción de Vidal les decía que detecta anticuerpos que se forman contra el antígeno somático y contra el antígeno H. Eso es para adelantar un poco. O sea, son muy importantes estos dos, el antígeno somático, que es parte del lipopolisacárido, y los antígenos de proteína, que son el antígeno H, que son de los flagelos, ¿no? La proteína se llama flagelina, es el antígeno H, que da lugar a la formación de anticuerpos, y en la reacción de Vidal detectamos esos anticuerpos. Las salmonelas se clasifican así en 5 grupos. Esta es la mejor clasificación, en A, B, C, D, E. Casi en cada grupo existe una salmonela que produce paratifoidea, la A, la B o la C, o la tifoidea, que es la tifi, que está en el grupo D. Pero aparte de estos 4, por lo menos tenemos ¿cuántos serotipos? Más de 2000 debe haber serotipos. Los más importantes son el tifimurium, abortus, bovis, San Diego, cólera suiza, Dublín, todos estos. Y como pueden ver aquí, la patología que producen la paratifi A produce la fiebre entérica o paratifoidea A. La B, la fiebre entérica o paratifoidea B. La C, lo mismo, la fiebre entérica o paratifoidea C. Y la salmonella tifi produce la fiebre entérica llamada fiebre tifoidea. Pero los otros grupos o los otros serotipos producen todo tipo de infecciones. La gastroenteritis es lo más frecuente, producidos por el tifimurium, abortus, la bacteremia también, infecciones focalizadas. Y vamos a ver que cuando hablamos de salmonella tifi, estamos hablando realmente de la fiebre tifoidea, ¿no? Ese es el tema de hoy día. Pero las salmonelas en general producen síndromes. Entonces, unos serotipos, la mayoría producen gastroenteritis. En presentación es la más frecuente. Producido por la mayoría de los serotipos, además, más de 2000 serotipos pueden producir gastroenteritis. Bacteremia también. Cientos de serotipos pueden ir a la sangre y producir bacteremias como el cólera suiza, el Dublín, etcétera, etcétera. La fiebre tifoidea y paratifoidea es producido por la salmonella tifi y la salmonella paratifis, la A, B y C. Puede haber infecciones focalizadas, una endocarditis, una osteo, una meningitis, una artritis, por ejemplo. Y además las personas, algunas pueden quedarse como portadores, o sea, se llama estado de portador de salmonella tifi y de salmonella paratifi B sobre todo. Vean que la salmonella tifi, el que produce la tifoidea, el único reservorio es el hombre. Y generalmente, ¿cómo lo adquirimos? A través de la ingestión de agua cruda y los alimentos contaminados, mal cocidos, ¿verdad? Esa es la vía más frecuente de transmisión, la vía oral. En cambio, las no tifis, los reservorios pueden ser múltiples, por ejemplo, desde las mascotas, los vacunos, las aves. Se puede transmitir en la carne, en los huevos de las aves, en la leche, en alimentos contaminados. Un poquito diferente la epidemiología de la tifoidea versus las otras salmonelas. En primavera y verano es más frecuente esta infección. Más o menos en nuestro medio hay que pensar en tifoidea desde septiembre hasta diciembre, enero más o menos. Esa es la época de las tifoideas. Y es más frecuente en la niñez, pero niñez, cuando decimos niñez, estamos hablando de mayores de 7 años y menores de 18.
Entre los 7, 8 años hasta los 18 años se puede producir esta patología, podemos encontrar más frecuentemente. Es indistinto sea hombre o mujer, la frecuencia más o menos es la misma. Ahora, si hablamos de la Salmonella typhi, nos abocamos al tema mismo de la tifoidea, vamos a ver que estas bacterias que producen la fiebre tifoidea han ido cambiando en su presentación. La fiebre tifoidea, vean como en Chile, un ejemplo de lo que ha ocurrido en todo el mundo y en toda esta época es esto. De una incidencia de 60 casos por 100.000 habitantes por año, imagínense, esto ha ido variando, ya sea cuando se han descuidado con las obras sanitarias o cuando han mejorado, hasta nuestra época, los años 2000, que casi ha desaparecido la Salmonella typhi. O sea, la fiebre tifoidea en Chile no era muy frecuente, los años 70, los años 80 era demasiado frecuente. De ahí ha ido bajando, pero la incidencia se debe sobre todo a las medidas de higiene oral que han sido adquiridas por la comunidad mediante los programas, ¿no es cierto?, de educación hacia los pueblos, para mejorar no solamente la tifoidea, sino todas las infecciones que se transmiten por contaminación boca-mano-ano, o ano-mano-boca sería lo más correcto, como las diarreas, la hepatitis A, y una de ellas precisamente es la tifoidea, ¿no? Ahora, si nosotros analizamos un poco cómo entra la Salmonella typhi, vamos a ver de qué. Eso lo hacemos por ingestión oral. Siempre hay un inóculo. Mientras más grande sea el inóculo, o sea, la cantidad de bacterias que te llevas a la boca, más corto va a ser el periodo de incubación, más probable va a ser la infección. Porque las salmonelas, después de ingerirlas, se localizan, tienen que pasar el estómago. La primera barrera que tienen que pasar es el estómago. ¿Qué barrera hay en el estómago? La acidez gástrica. Hay muchas que mueren aquí, por eso el inóculo también es importante, ¿no? Más inóculo, más probabilidad de que más bacterias pasen hacia el intestino delgado. Del estómago pasan al intestino, a los folículos linfoides, y se multiplican 3, 4 días más o menos allá. Son agarradas por las células M, que son células presentadoras, y los meten a los folículos. Y de allá invaden incluso a las placas de Meyer en el ilium, al mesenterio, a los folículos linfoides mesentéricos, y de ahí hacen una migración a la linfa y a la sangre. O sea, existe una bacteremia y aquí, para dirigirse después al sistema reticuloendotelial o a los tejidos, a los órganos ricos en el sistema reticuloendotelial, donde producen hiperplasia, hepatomegalia, esplenomegalia, una reacción en la médula. Y de aquí se dirigen a la vesícula biliar, van por la bilis, salen al intestino y de ahí son capaces de contaminar. Un círculo interesante. Más o menos este círculo, entre la ingestión oral y todo esto, dura entre 10 y 14 días. Más o menos ese lapso, ¿no? El periodo de incubación desde la ingestión hasta la aparición del primer síntoma, más o menos hasta aquí, cuando hay bacteremia y empieza a aparecer fiebre. Más o menos todo este periodo toma unos, en promedio, 7 a 10 días como periodo de incubación. Puede ser un poco más largo también, o un poco más corto. Aquí tienen una salmonela entrando a una célula M, invadiendo el intestino. Ahora, dentro de la clínica de la fiebre tifoidea, después de un periodo de incubación de 10 a 14 días, que puede ser de 7 a 21, dependiendo del tamaño del inóculo, lo primero que nosotros, o sea, los síntomas o signos más importantes son la fiebre remitente, es una fiebre casi continua durante el día y que ya tiene una duración de más de 4 días. Cuando uno va a diagnosticar fiebre tifoidea, es mejor hacerlo
en pacientes que tienen fiebre por más de 4 días. Porque si diagnostican tifoidea en pacientes de menos de 4 días de fiebre, probablemente muchos resfríos, muchas otras infecciones van a calificarla como tifoidea en forma errónea. Siempre es mejor pensar en fiebre tifoidea cuando la fiebre tenga más de 4 días y sea sostenible. Además se acompaña de todo el síndrome febril. Ustedes conocen la cefalea, la anorexia, las mialgias propias de la generación de citoquinas, ¿no? Menos frecuentes son la constipación. La constipación es más frecuente que la diarrea en todo caso. La debilidad del paciente, el dolor faríngeo, hay tos, náuseas, vómitos, hasta problemas psiquiátricos puede haber con la fiebre, ¿no? Empieza a variar, empieza a recordar cosas que le han dicho, pero que nunca ha sido así, ¿no? O ven cosas que no existen. Entonces, delirios. Prácticamente se ponen a delirar, pero es más por la fiebre alta. Entonces, bien típico es eso, ¿no? El paciente preocupa al médico porque su fiebre no cede. Esa fiebre que tiene el paciente de más de 4 días ya ha sido investigada para otras patologías, infecciones respiratorias, gastrointestinales, urinarias, y no se ha encontrado nada. Entonces, en ese momento es cuando uno debe pensar, sobre todo cuando hay todo el síndrome febril acompañado de este dolor de cabeza, esa falta de apetito, ese dolor muscular, a veces con constipación. El paciente se siente realmente débil. A veces hay escozor o dolor en la faringe que provoca tos, náuseas, vómitos y estos síntomas psiquiátricos que no son muy frecuentes, pero cuando hay fiebre muy elevada pueden aparecer. Dentro de los signos, la rociola típica en la segunda semana más o menos, en un 30% de los pacientes es casi patognomónico de tifoidea. Vamos a ver en una foto qué se debe. La hepatosplenomegalia decíamos que puede haber porque empieza a haber hiperplasia de los tejidos reticuloendoteliales y estos dos órganos tienen tejidos reticuloendoteliales. Como invade a muchos tejidos puede haber signos de bronconeumonía como crépitos basales en la mitad o manifestaciones neurológicas, a veces una letargia, una cefalea, pero muchos pacientes, no muchos, algunos pueden llegar al coma incluso, ¿no? O sea, todo ese tipo de... Si nosotros analizamos este trabajo, por ejemplo, aquí hay 1.158 pacientes que han sido internados por tifoidea, comprobada por cultivo, ¿no? Y aquí hay 340 pacientes que han sido tratados en la casa. Si nosotros vemos qué es lo que más lleva a la internación, la fiebre, en los dos grupos, se internen o no, 95-99%. Pero la anorexia, casi siempre un paciente que no come tiene que ser internado en relación a los que comen, que pueden estar en la casa, o que vomitan, y que por eso, o que tienen hepatosplenomegalia, pero la hepatosplenomegalia no es motivo mucho de internación. Más hay en pacientes que, en este caso, por ejemplo, que no han sido internados. Pero sí la diarrea, los pacientes con diarrea tienden a deshidratarse, por lo tanto, más frecuentemente se internan que los que no se internan. El dolor abdominal es una causa de internación. La esplenomegalia siempre preocupa. Yo creo que en niños, sobre todo, encontrar un vaso palpable siempre da lugar a preocupación. Siempre uno está pensando en lo peor, porque normalmente no es fácil palpar el vaso. Y en pocas afecciones se palpa el vaso en niños, un vaso agrandado. Después la constipación, todo eso no es tan importante, ¿no? Los pacientes están así, en la cama. A veces uno ve pacientes pediátricos en la consulta y la mamá sugiere, ¿no? Y dice, doctor, ¿y no será tifoidea lo que tiene mi hijo? ¿Por qué, señora? Uno le pregunta. Porque yo estoy con tifoidea desde anoche, me han diagnosticado. Pero la vieja está feliz de la vida. Esa no es tifoidea. Si estuviera con tifoidea, señora, difícil que lo hubiera llevado al médico. Generalmente están postrados, sin ganas de salir. Estos son las lesiones que se producen a nivel del tórax superior, abdomen superior también. Estas petequias
que cuando se hace un raspado, generalmente se puede cultivar incluso y aislar salmonelas, ¿no?, de esta lesión. Aquí habíamos nombrado, si se acuerdan, aquí uno de ellos, la rociola típica. Precisamente les dije que íbamos a hablar de eso. Estas son las rociolas típicas, ¿no? Vean cómo queda el intestino. Abren el intestino, el ileum, por ejemplo, de un paciente. ¿Qué es lo que están viendo? Hiperplasia de los folículos linfoides. Vean, hiperplasiados. Totalmente. Si vemos un poquito más, vamos a ver totalmente hiperplasiados. Esta mucosa es bien sensible. Pasa un alimento no digerible y fácilmente puede hacer sangrar toda esta zona, ¿no? Por eso en la tifoidea se debe dar dieta blanda, sin celulosa, ese alimento bien digerible nada más. Vean la endoscopía, como se pueden ver áreas de hiperplasia, ¿no?, en el ileum, en el colon ascendente. Entonces, ¿en quiénes vas a pensar fiebre tifoidea? Es la primera norma que les he dicho. Aquel paciente que tiene una fiebre de más de 4 días y que su origen para ese foco, su origen o el foco infeccioso, no ha podido ser encontrado. Entonces, en ellos es factible pensar, no en los que tienen menos de 4 días. Además, si se acompaña de todo el síndrome febril, ¿no?, como anorexia, con cefalea, con mialgias, adinamia, con todo eso. Bueno, en eso piensas que tiene fiebre tifoidea. Entonces, siempre pensamos, ¿no?, ¿en qué laboratorio le vamos a hacer? Y no sé por qué en Cochabamba siempre dicen, le haremos reacción de Vidal. La reacción de Vidal, si es que va a salir positiva, generalmente lo hace cuando la fiebre tiene más de 7 días. O sea, tendríamos que esperar unos 3 días más, en el momento en que tratamos de diagnosticar tifoidiasis, en el 4.º día. Unos 3 días más para la realización de esta reacción de Vidal. Pero hay herramientas más tempranas también que podemos ver, como por ejemplo un simple hemograma. ¿Qué es lo que vemos en el hemograma después del 4.º día de fiebre? Leucopenia con dominio de neutrófilos, con neutrofilia. Lo que nunca falta es esto. Las plaquetas caen a 130.000, 140.000. La hemoglobina también disminuye. Y lo raro es que la velocidad de sedimentación está normal, a pesar de todo este proceso inflamatorio, está bajo, ¿no? Eso es lo típico. Si viene un paciente con 5 días de fiebre, sospecho que es tifoidea, ¿qué le pido primero? Un hemograma. Un hemograma para guiarme, para ver si tiene leucopenia con neutrofilia, si está trombocitopenia. Eso de anemia no sabría decir, porque muchos niños tienen anemia sin tener tifoidea. Entonces habría que evaluar también bien eso. Pero si yo quiero afinar mi diagnóstico y mi paciente ya tiene más de 7 días, me ayudaría mucho una reacción de Vidal acompañado de la clínica y después el hemograma, una reacción de Vidal positiva. Me apoya el diagnóstico, pero no me certifica tampoco. ¿Qué es la reacción de Vidal? Les he dicho. Es la producción de anticuerpos contra el antígeno somático o el flagelar, ¿no es cierto?, el H. Y se encontrar una elevación de esos anticuerpos, es la reacción de Vidal. Puedes encontrar también esos anticuerpos a través de un ELISA, buscar IgMs contra el lipopolisacárido, o por aglutinación al látex simplemente. Todo eso puedes hacer. En nuestro medio hacemos reacción de Vidal, con la esperanza de que nos salga alto. Hacemos a veces el primer día de fiebre, el segundo día. Eso está mal. Siempre hay que esperar a la segunda semana, después de los 7 días de enfermedad. Y seguramente no tienes que evaluar al paciente con pruebas de coagulación. Estos pueden estar normales o incluso pueden ir a una coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué? Porque la cosa es grave, ¿no es cierto? Ya está haciendo una sepsis. O las enzimas hepáticas casi siempre se encuentran algo elevadas. Eso no falta en la tifoidea. Y en la orina la proteína está un poco más alta. También puede haber un poco de sangre, hematuria y otros hallazgos más.
Esto es lo que da el diagnóstico. Si no tienes un cultivo positivo, es difícil que asegures de que es fiebre tifoidea. Los cultivos, vean, más o menos en sangre, en el 80% de los casos con un hemocultivo se puede diagnosticar tifoidea, asegurar de que es tifoidea. El hemocultivo sale positivo, entonces, en el 80% de las tifoideas, si tú lo haces esto la primera semana. La primera semana de fiebre, está haciendo fiebre porque la bacteria ha ido a la sangre, ¿no es cierto? Entonces, en esa semana es cuando debes hacer. Si haces, por ejemplo, en la tercera semana, ya no hay tanta bacteria. La posibilidad de recuperar la bacteria es 20%. Pero hay algo mejor que el cultivo de sangre, el hemocultivo, es el mielocultivo. Hacer una punción medular y hacer un cultivo. En el 90% de los casos te sale positivo, más que el hemocultivo. Claro que los cultivos casi siempre hacen positivos al cuarto día, quinto día. No se hacen positivos, es como con los gérmenes habituales a las 48 horas. Nosotros cuando hemos tenido en el hospital tifoideas verdaderas, el cultivo nos informaba en el sexto día, quinto día, ¿no? Porque es de crecimiento más lento también. A las heces, cuando llega la bacteria, al final de todo ese círculo que hace en el cuerpo. Por lo tanto, es más posible encontrar coprocultivos positivos en la segunda, cuarta semana. Antes de la segunda semana es menos la posibilidad, ¿no es cierto? Menos del 50%. Entonces, hasta aquí ya tenemos nosotros que hay que fijarse en la clínica, hacerle un hemograma, quizás ayudarse con viral, no diagnostique el viral. El viral, cuando es negativo, más allá de los 7 días, casi le certifica que no es tifoidea más bien. A mí me sirve para negar. Si yo tengo un niño de 10 años con fiebre de 5 días, 6 días, 7 días, y ha cumplido los 7, 8 días, y le pido un viral, y el viral me sale negativo, y el pacientito nunca ha recibido antibióticos, pero es negativo su viral, casi yo puedo curar que no es tifoidea. Pero si sale positivo, tengo la certeza de un 60% de que es tifoidea, porque hay otras bacterias que pueden hacerse reaccionar en forma cruzada, que pueden dar falsos positivos. El viral por eso sirve más para negar tifoidea que para asegurar tifoidea. Ahora, a ese paciente, si yo quiero tener un diagnóstico fino, le hago un hemocultivo. Y ahí sí hay la posibilidad de internado o un mielocultivo. Ahora, si el paciente ha llegado después de 2, 3 semanas de fiebre, quizás más me sirve el coprocultivo. Es un poco más tarde. Pero ahora tenemos la reacción en cadena de polimerasa, el PCR, para buscar ADN de la bacteria en muchos líquidos, empezando de la sangre, líquido cefalorraquídeo cuando hay compromiso encefálico, lavado gastro del ilion, por ejemplo, todo eso. Y encontrar eso es como encontrar la bacteria, ¿no? Claro que la reacción en cadena de polimerasa te puede decir, sí, existe la Salmonella typhi en esta muestra, pero nunca se va a igualar al cultivo, porque el cultivo te dice, sí existe, además está vivo y está creciendo, pero el cultivo crece. Y además hay la posibilidad de mostrar el antibiograma, mostrar con qué antibióticos no crece y con qué antibióticos sí crece, o sea, son resistentes, ¿no? La gran ventaja del cultivo es eso, en relación al PCR. Pueden complicarse también la tifoidea, sobre todo en la segunda semana. Hay complicaciones abdominales. Cuando se perfora el intestino, ¿han visto cómo de friable es ese intestino? Ustedes comen algo de más, algo no digerible, se puede perforar el intestino, en el ilion sobre todo. Puede haber una perforación gastrointestinal, una hemorragia gastrointestinal sin perforación. Hemos dicho, puede haber datos de hepatitis, de colecistitis incluso, cambios en el electrocardiograma, miocarditis. No sé si esto, en realidad algunos son complicaciones, ¿no? Pero otros son parte del cuadro. Una hepatitis, una tifoidea, todos los pacientes tienen hepatitis, casi entonces se eleva las transaminasas.
o a veces miocarditis. En algunos se complica así con choque, ¿no? Problemas neuropsiquiátricos, encefalopatía, delirio, de lo que hablábamos, un estado psicótico, el paciente anda irritable, no sabe qué hacer. Algunos hacen meningitis, puede haber daño de la coordinación también. Los respiratorios, hemos dicho que en la tifoidea puedes escuchar crépitos, porque te puede atacar al pulmón o a los bronquios, ¿no? Bueno, en realidad se consideran complicaciones porque no en todas las tifoideas se presentan. La anemia, por ejemplo, la coagulación intravascular diseminada, también se puede presentar con faringitis, abscesos focales. Si está embarazada la persona, aborto, puede sufrir un aborto. Las recaídas, por ejemplo, también es otra complicación. Está yendo bien la tifoidea, acaban el tratamiento y nuevamente vuelve. O el estado de portador crónico. ¿A qué se llama estado de portador crónico? Tú has enfermado tifoidea, has curado de la tifoidea generalmente en forma espontánea con antibióticos y eres portador, o sea, sigues teniendo la salmonela en las heces durante más de un año. Eso se llama estado de portador. Peligroso es para la gente que está a tu alrededor. Para vos mismo no tanto, pero sí para la gente que está alrededor de uno, ¿no? Imagínense un contaminante al lado. Más peligroso entonces. Vean, ahí hay una perforación, por ejemplo. Las perforaciones típicas en el ilium terminal aquí. Creo que aquí está más clarita, ¿no? Ahora, el estado de portador de la salmonela en general, cuando es tifoidea, vean, en la salmonela no tifi, más o menos la excreción de salmonelas, o sea, en la que no es tifoidea, dura 4 a 5 semanas, un mes y un poquito más. Pero el 10% de los recuperados de tifoidea, no tratados, pero que se han recuperado en forma espontánea, excretan el bacilo durante 2 meses y medio hasta 3 meses. El 10%. Ahora, si es un neonato, por supuesto que no va a ser tifoidea, pero puede ser una sepsis por salmonela tifi. El 50% siguen excretando bacilos durante 6 meses. Es bastante eso. Y estado de portador crónico se llama a la excreción de bacilos en heces por más de un año. Entonces, enfermedad tifoidea, te han tratado o no te han tratado, pero sí sigues eliminando salmonelas tifis en las heces durante más de un año. Ahí adquieres el rótulo de portador crónico. En ese momento es peligroso para tu familia, ¿no? Porque en algún momento puedes contaminar para tus amigos, para tu entorno. En la tifoidea eso ocurre en unos 5%, y sobre todo en los mayores de 60 años, quienes son asintomáticos además. Tú les haces una serología contra el antígeno B y es muy positivo. Vean cuánto excretan esos portadores crónicos. 10 millones de salmonelas tifi por gramo de heces o bilis. Es harto, ¿no? Son altamente comunes. En cambio, cuando no es tifi, menos del 1% de los pacientes con enfermedades biliares, sobre todo, ¿no?, se tornan a ser portadores crónicos. Y el tratamiento, que es bien sencillo. Reposo relativo. Tú vas a indicar reposo a un paciente con tifoidea. Sería raro. Generalmente el que dicta su reposo es el paciente, porque no quiere hablar, no quiere coser, no quiere caminar, no quiere levantarse de la cama. Por esa cefalea, por esa mialgia, por todo eso. En los pacientes hay que tener un buen cuidado de la parte nutricional y de la parte hídrica, ¿ya? Porque muchas veces tienen inapetencia, no consumen líquidos. Por eso, como han visto, están vomitando y merecen ser internados para hidratarlos, por ejemplo, para tratar la parte nutricional. Los antibióticos, uno dice tifoidea, automáticamente piensa que solo el antibiótico es lo más importante. Es cierto, eso acelera la curación. Cuando das un buen antibiótico vas a acelerar, va a curar más rápido el paciente. Pero también otra cosa importante dentro del tratamiento es reconocer en forma temprana las complicaciones. Por ejemplo, una hemorragia digestiva. Es una complicación. Por ahí está yendo bien la tifoidea, pero se ha complicado con la hemorragia.
Puede ser un paciente sin tifoidea ya que se te muere con una perforación y te hace una peritonitis, ¿no es cierto? O convulsiones o una de esas cosas, ¿no? Esto se conoce de forma temprana. En antibacterianos, al principio se usó el cloranfenicol contra la salmonela típica. Después hubieron los problemas de la aplasia medular. También se usó la ampicilina y el cotrimoxazol, que parecía la salvación para los que usaban cloranfenicol. Pero las bacterias también, a medida que aparecen antibióticos, hacen resistencia. Cuando una salmonela tifi es resistente a estos tres, cloranfenicol, ampicilina, cotrimoxazol, se llama multidrogas resistente. ¿Cuándo vas a decir que una salmonela es multidroga resistente? Cuando resista a los tres antibióticos históricamente aplicados en forma temprana: el cloranfenicol, la ampicilina y el cotrimoxazol. Esos son multidrogas resistentes. Ante la aparición de estos, han aparecido por suerte las cefalosporinas de tercera generación, las quinolonas después, el aztreonam, que ha aparecido rápido y ha desaparecido más rápido todavía, porque muchos salmonelas han hecho resistencia. O la citromicina, una buena droga para el tifoidea. Parece raro, ¿no? La citromicina. La citromicina es el único macrólido que sirve para salmonela, para shigella, para hemófilos influenza, que son las negativos. Ningún otro macrólido, ni la eritromicina, ni la eritromicina sirven para eso. Nosotros, si vemos el porcentaje de resistencia para el año 2001 en el norte, y era alarmante, ¿no? Al cloranfenicol de la salmonela tífi, vamos a ver, de la ampicilina y el cotrimoxazol, 1 de cada 5 pacientes eran resistentes. ¿Sí? Resistencia 21, 20, 21, eso significa una quinta parte, 1 de cada 5, ya eran resistentes. Pero en esa época también ya había ceftriaxona, del 2% eran resistentes. Amoxicilina con ácido clavulánico, o el ciprofloxacino, que se comenzó a dar un poco antes, donde no había resistencia todavía. En cambio, al ácido nalidíxico ya había la tetracyclina. En nuestro medio, vean, para el 2007, y para todos estos años, la resistencia al cloranfenicol desde los años 2000 más o menos, siempre ha sido baja para el cloranfenicol. Pero ¿de qué sirve eso si cloranfenicol ya no se usa por el miedo a la aplasia medular? En cambio, para el 2007, vean, la cuarta parte era resistente a la ampicilina y la cuarta parte también al cotrimoxazol. A la cefotaxima había resistencia del 6% y al cipo del 3%. Eso en Bolivia, ¿no? En La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se hacen los estudios. Este es el cuadro más bonito que yo tengo de tifoidea, porque aquí les habla del comportamiento de la salmonela tifi, que había desde el 64 hasta el 2000 en muchos centros del mundo, solo tifoidea, salmonela tifi. ¿Cómo se comporta frente al cloranfenicol, al cotrimoxazol, a la ampicilina o amoxicilina, a la ceftriaxona, a las cefalosporinas de tercera generación, cefixima, el ciprofloxacino, la citromicina y el aztreonam? Su comportamiento en relación a qué? A cuánto de falla clínica ocasionan cuando se utiliza un medicamento en ese tratamiento, o falla microbiológica. Y esto creo que es lo más importante. ¿Cuántos días más tienes que estar con fiebre si empieza a tomar un antibacteriano de estos? Porque no crean que tienen tifoidea hoy día, van a la noche al médico, les da su cefixima o les da ciprofloxacin y mañana están sin fiebre. Si eso es así, el médico se ha equivocado, nunca ha sido tifoidea. ¿Por qué? Porque la fiebre cae más rápido si usas el ciprofloxacin. Casi 4 días, pero me dan hoy día tratamiento con ciprofloxacin. Yo tengo una verdadera tifoidea. Hoy es lunes, a martes, a miércoles, a jueves. Hasta el viernes voy a seguir con fiebre. El viernes en la tarde voy a estar mejorando de la fiebre recién. Pero si me dan cefixima por vía oral, hasta una semana voy a estar, hasta 7 días.
5 días con cloranfenicol, vean con acitromicina, 4 días más con fiebre, casi igual que el ciprofloxacino. Además, dependiendo de qué antibióticos reciba, este es el porcentaje de recaídas. ¿Con quién se había más recaído? Con el cloranfenicol, con la ceftriaxona. ¿Con quién hay menos recaídas? Con la acitromicina y, por supuesto, con el ciprofloxacino más el astronauta. ¿Cuál es la posibilidad que te quedes como portador fecal por más de un año? ¿Tomando qué medicamento? Si te tratas tu tifoidea con cloranfenicol, la posibilidad es casi 6%. En cambio, si tomas cefixima, la posibilidad no llega ni al 1%. O con el ciprofloxacino, que pasa el 1%. Con acitromicina no hay posibilidad de que seas portador. Entonces, en base a este cuadro, algo resalta aquí, y es el tratamiento con ciprofloxacino. La falla clínica, o sea, mejora de sus síntomas, fallan en mejorar de sus síntomas muy pocos, 2.1%. Siguen saliendo cultivos positivos en 0,4%. La fiebre baja más rápido, las recaídas son bajas y el estado de portador también es bajo. Pues aquí no hay donde perderse, ¿no? En cambio, si tomas cefixima, por ejemplo, lo que más vas a sentir es que vas a tener fiebre todavía más de 6 días. Puede haber recaídas en más del 3% de los pacientes. Y además, los síntomas no van a mejorar porque la falla clínica puede ser casi en el 10% de ellos, ¿no? Entonces, en base a esto es que uno ve, ¿no? Y dice, mi paciente tiene tifoidea, ¿qué le doy? Siempre uno dice, cloranfenicol es lo primero que haría para tifoidea. Es cierto, en el SUMI, en el SUS, sigue siendo de elección en nuestro medio, para niños. En niños se da 50, 75 miligramos kilo peso día, y en adultos 1 gramo cada 8 horas, ¿no? O niños que pesen como un adulto. El problema es la aplasia medular, 1 en 40.000 casos. Yo no me animaría a tomar, ni a dar tampoco, ¿no? Y es cierto, la mayoría no dan, por el riesgo, por el miedo precisamente a eso. Ahora, después uno piensa, ampicilina, ¿qué ha pasado la historia y a la ampicilina? ¿Han visto? Le doy ampicilina y tengo la posibilidad de curar a 3 de cada 4 tifoideas. Eso ocurre y prácticamente un 25% de falla en mi tratamiento es muy alto. Si quiero dar ampicilina, le doy o amoxicilina entre 100 y 80 miligramos kilo peso día, o en adultos 1 gramo cada 8 horas. Resistencia creciente es el problema. Lo mismo más o menos que con el cotrimoxazol. Estas son las dosis de trimethoprim, sulfamethoxazol en niños, y está en adultos, ¿no? Siempre es mejor conocer la sensibilidad tanto para el trimethoprim y la ampicilina. Si es sensible, uno ya tiene la facultad de decir esto va a ir bien. Pero si se interna el niño, por ejemplo, ¿qué hago yo? Inmediatamente le pongo ceftriaxona. O cefotaxima podría dar. Si es ceftriaxona, 60 miligramos. Si es cefotaxima, 100 miligramos kilo peso día. Si es ceftriaxona en un adulto, 1 gramo cada 12 horas. Si es cefotaxima, cada 6 horas tengo que usar la cefotaxima. El costo es elevado, pero el paciente internado merece ser tratado con eso. Además, si se interna es porque es un paciente grave, ¿verdad? Y también hay que considerar la resistencia que va apareciendo cada año. Pero si no lo voy a internar y no quiero sufrir de aplasia medular en el niño, no le puedo dar ciprofloxacino porque es niño. Entonces, a veces la única opción buena es la cefixima, porque se administra por vía oral, es una excelente alternativa. Pero a esta dosis, 20 miligramos kilo peso día, o 400 miligramos cada 12 horas en adultos. También cuando el paciente está recibiendo ceftriaxona o cefotaxima, se va de alta, puede seguir el tratamiento con la cefixima. Pero han visto la posibilidad de ser portador, la posibilidad de hacer falla clínica. Con la cefixima recién a la semana, después de una semana te va para la fiebre. Igual con la ceftriaxona, 6 días.
Todo eso tienes que evaluar, ¿no?, para escoger, pero son buenos medicamentos. Ciprofloxacino, si mi paciente tiene más de 12 años, yo he visto que la erradicación es bastante alta de Salmonella Typhi. Pocas recaídas hay. Es el que más rápido baja la fiebre y además son 5 a 7 días de tratamiento. Si uso cloranfenicol tendría que darle 14 días, ampicilina 14 días, o trimoxazol 14 días. En cambio, con esta solo 5 o 7 días. Pero hay un problema, los efectos secundarios en niños. Menores de 12 años no voy a poder usar. No es buena droga. La citromicina más se utiliza para las cepas multiresistentes, que ya hayan adquirido resistencia a la ampicilina, al cotrimoxazol, al cloranfenicol y también a la cefalosporina. En ese caso, no levanta la citromicina y le da 8 a 10 kilogramos día o 500 miligramos cada día. Y además pocos días de tratamiento, 7. Y esto ya es casi irrisorio, ¿no?, porque la citromicina ya no es caro, ya no tiene un costo elevado. Buena droga, pero todavía no usar esto porque hay que dejarlo como reserva cuando aparezcan resistencia a los que son de elección ahora, en niños sobre todo cefalosporinas y en adultos el ciprofloxacino. Si empiezan a hacer resistencia a eso o a los dos es cuando vamos a usar esto seguramente. La prevención también es una cosa importante. ¿Cómo vas a prevenir una tifoidea fácil? Pues, mucha higiene en la ingestión de los alimentos, por lo tanto en la preparación. Por eso es que se ha servido el agua, ¿no es cierto?, para consumir. Creo que yo cuando era niño todavía jugábamos fútbol ahí en La Pampa y acababa el primer tiempo y todos a la pila que había ahí, a tomar directo de la pila. Eso ya no se hace ahora. Por lo menos nos han educado en eso. O también del río iban a tomar, ¿no? ¿Cuántas veces he visto yo eso? Niños. También disponer las excretas en forma adecuada también es importante. Y las vacunas, ¿no? Imagínense en un lugar así, donde los niños vienen a bañarse en estas aguas. Es fácil de contaminarse. Ir a bañarse al río Rocha, por ejemplo, donde todos están lavando ropa, donde vierten algunas alcantarillas, vierten ahí, ¿cómo se llaman las basuras de las curtiembres? Hacia la avenida Siles, las curtiembres que hay. Ustedes van al río Rocha más allá del aeropuerto y prácticamente son aguas contaminadas. Pues mucho cuidado con eso, ¿no? Y con las vacunas, también tiene su historia las vacunas. Hace muchos años aparecieron las vacunas que consistían en bacterias muertas, o sea, con calor los mataban o con acetona a las salmonellas tifis. Y eso les inyectaban intramuscular. No había mucha efectividad, era poco efectiva. Pero los efectos adversos también, el dolor, la fiebre, los mialgias, eran más o menos. La fiebre misma era importante, por eso no usaban mucho. En la actualidad ya no se usa. Hasta que apareció una bacteria de Salmonella Typhi atenuada, esta cepa, la T21A, que das por vía oral el día 1, el día 3, 5, 7, como 4 dosis y un refuerzo cada 5 años, porque a los 5 años baja ya tu inmunidad. En cambio, a los 3 años todavía estás con buena inmunidad, ¿no? Entonces, buen esquema, darle una tableta, una cápsula hoy, mañana, pasado y pasado. Y después refuerzo, no, pasado cada 2 días. Y después les refuerzas cada 5 años con una dosis. Genial, ¿no? Te mantienes, por lo menos en un buen porcentaje, inmune a la salmonella. Y eso puedes hacer en niños desde los 6 años. Pero ¿qué con aquellos menores de 6 años? Para eso apareció la vacuna del polisacárido, que llevaba el antígeno capsular dentro de la vacuna, ¿no? O sea, inyectaban el antígeno capsular para ofrecerte anticuerpos contra este antígeno. Y se podía dar a menores de 2 años de edad, por vía intramuscular, por supuesto. Además, dabas una sola dosis y esto duraba 2 años. Cada 2 años tenías que vacunar. Había buena protección. A los 2 años, vean, caía así la inmunidad al 60%, pues cada 2 años. Elevar de nuevo tu inmunidad.
Y este antígeno B conjugado con una exotoxina la exotoxina de la pseudomona aeruginosa, como conjugado se dice cuando se conjuga una proteína, ¿no es cierto? Es una proteína. Y este es un polisacárido. Un polisacárido conjugado a una proteína. Eso hace que los menores de 2 años incluso puedan vacunarse, porque ya se conocen este antígeno a través de los linfocitos B, los B2A se llaman. Y la protección es 92%, es buena, ¿no? Hay que reforzarse cada 2 años, pero los niños cada 2 años, por vía intramuscular. Y como ven, el tema es interesante, el tema es bien sencillito, no es nada del otro mundo. Así que